¿Qué pasó el 9 de julio? Porque hay un tema, bueno, 9 de julio es el día que declaramos la independencia. Es decir, nos convertimos en un territorio libre y soberano, rompemos relaciones con España. Pero siempre hay una confusión entre los alumnos. ¿Qué cuál es? ¿Por qué tenemos 2 cumpleaños? ¿No? Tenemos 2 cumpleaños los argentinos, el 25 de mayo y el 9 de julio. Entonces, para entender por qué Hoy tenemos... 3, porque ya está el 4 también de julio. Profe, está molestando. Está un pesado. Perdón. Entonces, para entender qué pasó el 9 de julio, tenemos que entender que el 9 de julio es un punto de llegada de algo que venía y que empezó el 25 de mayo de 1810. Entonces, para entender eso, vamos a irnos un poquito para atrás. Dale. Bien, les voy a marcar algunas fechas, algunos años importantes. Primer año importante, 1808. ¿Qué pasa en 1808? Napoleón, emperador de Francia, entra en España, se lleva presos a los reyes de España, ¿no? Se los lleva, pone a su hermano ahí a reinar en España y nos quedamos sin rey. Entonces ya eso empieza a generar todo un tema en España, en América. ¿A quién obedecemos? Las tropas napoleónicas van a ir avanzando sobre España, van a ir ganándole a los españoles, hasta que en 1810, en Raro hace 1810, el 8, profe. que el 8 sí me sale medio feito, ¿no? Ay, profe, está molestando. Yo quiero aprender. Perdón. Me sale medio feito el 8. Entonces, 1810, la península de España está casi perdida. Los franceses conquistaron casi toda España, excepto Cádiz, que es un territorio muy chiquito. ¿Qué pasa ahí? Queda un consejo de regencia que dice, nosotros gobernamos en nombre del rey, pero que nadie sabía quiénes eran los del Consejo de Regencias. Y cuando llegan las noticias a América, a Buenos Aires, por ejemplo, en el territorio de Buenos Aires empezamos a decir, ¿y a quién obedecemos? Si el rey está preso, la península está prácticamente perdida en manos de los franceses, ¿qué hacemos acá? ¿A quién vamos a obedecer? Y eso es lo que llamamos la Revolución de Mayo. Porque, ¿qué se decir la Revolución de Mayo? Bueno, mientras el rey esté preso, pero esto es importante, mientras el rey esté preso, vamos a hacer nuestra junta de gobierno, vamos a autogobernarnos. Pero seguimos siendo fieles a Fernando VII. Entonces, es una revolución, pero no es una independencia en mayo. Okay. O sea, es una revolución porque decimos, nos gobernamos mientras el rey esté preso, pero no nos peleamos del todo con España, no rompemos del todo con España. Entonces, no tenemos todavía una independencia. Para llegar a la independencia, pasan 6 años más. Que esto es el 9 de julio de 1816, es decir, tenemos entre la revolución y la independencia 6 años en los que pasaron de todo. ¿Por qué? Porque la revolución hace que el tiempo se acelere, que sea todo vertiginoso. ¿No? ¿Viste cuando te pasan cosas buenas y decís, pasó de todo en una semana? Sí, bueno, ¿te pasó? Sí, ¿te acuerdas el primer año? Sí, El primer, buenísimo. ¿Era vertiginoso? Claro. Bueno, es eso. En las revoluciones, en 6 años te pasa de todo. Tenés una junta, tenés una guerra. Entonces, ¿qué cambió acá para que acá declaremos la independencia? ¿Qué pasó en 1816? Bueno, acá hay que marcar una fecha importante en el medio, que es 1814. Vuelve el rey Fernando VII al trono. Napoleón lo libera. ¿Por qué? Porque va perdiendo la guerra. Amigo de los jueces. Va perdiendo la guerra, entonces libera y se restaura el rey en el trono. Y cuando el rey vuelve al trono dice, ¿Le volvemos a dar bola? claro, ya ¿Dónde está. está? Claro. Si ustedes estaban haciendo esto hasta que yo vuelva. Ya me cuidaron la soberanía, ahora me la tienen que devolver. Pero nos y ahí, encontramos con la soberanía. claro, y ahí nos había gustado. O sea, en el medio, imagínense, en el medio elegimos gente, votamos, fuimos a una guerra, nos agarramos a tiros para poder tener una junta de gobierno. Entonces no era fácil decir, volvemos. Ok. Entonces, 1814, vuelve el rey y dice, devuélvanme la soberanía. Y acá decimos, no, tenemos que decidirnos. O sea, hay que salir de esa ambigüedad, ¿no? Es como, bueno, después de un tiempo vuelve tu expareja y te dice, che, ahora volvemos. En el medio hice de todo, me vi con otra, no sé qué. Bueno. Nunca me pasó. Había que, ¿no te pasó, no? No. Obvio. No, claro, obvio. Ay, profe, está molestando. Yo quiero aprender. No, es un pesado. Mira, Homero, te vas a ir. Sí. No, por Te vas a favor. ir. Que es lo que me Entonces, pasó Pero todo ¿por el qué? Tengo una secundario. pregunta muy Sí. básica, profe. ¿Por qué la necesidad de independizarse cuando éramos parte de y ahí que no estábamos conformes? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de independizarse? Bueno, cuando a ver. ya funcionaba por per se. Porque el problema es que ya no podíamos seguir autogobernándonos una vez que el rey volvió. Porque el rey quería recuperar todo su poder. Pero habíamos logrado mucha autonomía en esos años. Entonces, de repente es como volver a vivir con tus papás después de que viviste
4 años solo. Sí, pero vos Sí, pero hay un contraste de estábamos mal. claro, con el rey. éramos presos de o éramos manejados todos, éramos lo mismo. A ver, el problema es así. Habíamos descubierto que la autonomía, tener dosis para poder De gobernarnos, libertad. Claro. estaba bueno. Claro. Entonces que de repente volver a depender, que las decisiones las vuelva a tomar el rey, porque aparte el rey no es que volvió diciendo, negociemos. A ver cómo se venían manejando. Les dejo un poco de autonomía y yo. No, el rey dijo, se rinden o muerte. O sea, como o me devuelven todo el poder o nada. El rey era especialmente un rey bastante pelotudo, ¿o no? El rey era, bueno, sí, a ver, no lo quería, por supuesto que ya a esa altura ya no lo querían al rey, ¿no? Bueno, por Digo, eso, pero no estamos hablando de un super rey. No, no era un super rey, no era un super No era rey. un super rey. Entonces, vuelve el rey, decimos, tenemos que salir de esta ambigüedad, y ahí llamamos a un congreso constituyente que se reúne en Tucumán y que dice, ya está, ahora sí declaramos la independencia. Pero hay que entender que esto que pasó acá empezó en 1808 con el rey preso, después Sí. con la revolución, después vuelve el rey y recién ahí la independencia. No, ese es como el caminito para Era llegar al las 9 de pasitas julio. para- ¿Era pudrirla, plantarse con eso? Era tremendo plantear. Ok. A ver, quiero que tengamos en cuenta lo difícil que era declarar la independencia en 1816. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los territorios americanos estaban perdidos. Los revolucionarios habían perdido en todos lados. Habían perdido en lo que hoy es México. Había ganado la corona. La corona, los realistas venían ganando en todo el territorio, menos en el Río de la Plata. ¿En dónde? ¿En México? ¿En dónde más? En México, en Perú, en Venezuela, en todo lo que sería Venezuela, Colombia, todos esos territorios eran realistas. E incluso había mucho. En 1814, cuando vuelve el rey dice: voy a mandar una misión, o sea, un ejército de 10.000 hombres. Es un montón un ejército de Sí, 10.000 hombres. Es el muchísimo. triple de hombres que tenía San Martín para cruzar los Andes. Voy a mandar un ejército de 10.000 hombres a que termine con los revolucionarios americanos. Pero no sabíamos a dónde iba a ir ese ejército. Entonces eso era un drama. ¿Por qué? Porque el ejército se sube a los barcos, salen de España y había dos opciones. O iba a Venezuela o venía a Buenos Aires. Lo más probable, todos pensaban, viene a Buenos Aires. Si venía a Buenos Aires, nos aplastaban. Sí. O sea, era Teníamos muy difícil. la fuerza física ni la logística. No para podíamos. Por suerte, bueno, por suerte para nosotros, mala suerte fue para Venezuela, ¿no? Entonces, eso nos dio un respiro para poder hacer el Congreso, declarar la independencia, pero aún así era difícil porque todos los territorios estaban en guerra y los revolucionarios estaban perdidos. Estaban Entonces, perdidos. Claro, el estábamos continente está todo mal, salvo el río. Estábamos medio solitos, estábamos en un contexto en el cual solitos teníamos que declarar una independencia y después hacer la guerra para ganar la independencia. Una pregunta. Sí. ¿Qué fuerza militar teníamos para 1814 cuando vuelve el rey? Eran fuerzas militares. Primero, hay que entender que Porque eran imagino que se empiezan a consolidar recién en 1808 como propias, como Sí, autónomas. Ya en 1806-7 con las invasiones inglesas empezamos a tener milicias, entonces Claro. ciudadanos que empiezan a tomar las armas. Ahora, nuestros ejércitos eran ejércitos hechos con dos palitos, o sea, eran ejércitos de soldados no profesionales Ok. que aprendían a hacer la guerra en estos años aprendieron a hacer la Milicias guerra. de Pero es como vecinos. si yo te diera a vos un arma y te dijera tenés que salir ahora al campo de batalla. Vos lo Claro. primero que haces cuando recibís un disparo es salir corriendo. O sea, hay que armar Claramente antes. ejércitos que se animen a pelear. Bueno, eso se estaba haciendo, pero eran ejércitos no solo no tan numerosos como los españoles, sino que eran ejércitos nuevos que estaban aprendiendo a hacer la guerra. Y además teníamos un frente de batalla, y esto está relacionado con Tucumán, y porque el Congreso es en Tucumán. Este es esta región, Sí. lo que llama Alto Perú, es lo que hoy sería Bolivia. ¿Bien? Sí. Esta región era el frente de batalla más difícil que teníamos. Muy difícil ganar a las tropas acá. ¿Por qué? Y era un lugar muy importante, porque en el Alto Perú estaba Potosí. La mina Sí. de Potosí era lo que proveía metales preciosos a todo este territorio. Cuando nosotros hicimos la revolución, perdimos Potosí. Entonces, queríamos avanzar para recuperar Potosí, pero además porque los realistas estaban en toda esta región, que es el Virreinato del Perú y el Alto Perú. Entonces, esta región era muy importante. Acá era una de las guerras más difíciles. Y era una de las guerras más difíciles porque veníamos peleando en ese territorio, pero no lográbamos avanzar en ese territorio. Un territorio hostil, las fuerzas realistas eran fuertes ahí. Entonces, todo lo que fue el Congreso de Tucumán se hizo en uno de los territorios más difíciles. O sea, no solo
América estaba bastante perdida, sino que se hizo en uno de los territorios más difíciles, porque era de los territorios asediados por los realistas que permanentemente amenazaban fue con avanzar. estratégico que esté ahí como simbólico. Para y unir fuerzas ahí. políticamente. Muy importante eso. Claro. ¿Por qué se hace en Tucumán? Dos cosas, diría yo. Una es porque está la guerra acá. Entonces, Tucumán, que había sido una ciudad, un pueblito comercial, donde pasaban comerciantes durante el virreinato, en realidad ahora era un pueblo en guerra. Era un pueblo que tenía un hospital de campaña, donde llegaban heridos, donde llegaban emigrados, donde tenías tropas pasando permanentemente. Entonces, era un pueblo que era el centro de una guerra. Entonces, simbólicamente, era sostener el lugar donde se estaba peleando la guerra. Pero además, hacerlo en Tucumán era una especie de gesto conciliador de Buenos Aires. Había todo un problema desde que empezó la revolución. Y es, estos porteños... ¿Ya era cabacentrista el sistema? Claro, Porteño ¿qué se centrista. creen estos porteños? Pensemos que la revolución empieza en Buenos Aires y Buenos Aires rápidamente manda misiones a todas las ciudades diciendo hay que obedecer a la junta que se armó en Buenos Aires. Claro. Manden. Y algunas ciudades no querían obedecer a Buenos Aires. De hecho, los paraguayos dijeron nosotros no obedecemos a Buenos Aires, los altoperuanos dijeron no obedecemos a Buenos Aires, los uruguayos, que eran lo que llaman la banda oriental, no obedecemos a Buenos Aires. Ok. Entonces se hace en Tucumán en parte porque Buenos Aires muestra un gesto como de conciliación con las provincias. Voy a hacerlo en Tucumán porque es una forma de Sí, conciliar. estratégicamente. Estratégicamente. Ahí hay una guerra, pero además muestra un gesto de equilibrio entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Y de hecho, las provincias lo viven así, o sea, muchas de estas provincias festejan mucho más el 9 de julio que el 25 de mayo. En el Claro. interior, el 9 de julio tiene un más peso importante, porque el 25 de mayo es más porteño. ¿Y el capanga en toda esa iniciativa quién era? Bueno, había varios capangas. pero Güemes, papá. Güemes era muy importante porque Güemes sostenía el Sostenía esfuerzo de esa guerra acá. frontera. Tremendo crack, Güemes. Pero yo diría que el capanga que va a estar presionando para que esto El Apri. suceda es San Martín. El uno. Que no está en Tucumán. San Martín está allá en Cuyo, o sea, ya está en Mendoza. 0261 el celudel. Pero San Martín, ¿qué Sí. necesitaba? San Martín estaba muy urgido, que decía, hay que independizarse ya. Porque San Martín quería cruzar los Andes, liberar Chile y liberar, o sea, y atacar a los realistas por mar, porque San Martín que se había dado cuenta, por acá no voy a pasar Sí, nunca. muy difícil cruzar. Claro, tenía es otro plan. Cruzar eso es imposible. Dijo, esto es imposible. Entonces armó esta estrategia, ¿no? Que es el cambio de la estrategia de guerra. Pero para poder hacer todo eso, San Martín necesitaba que se declare la independencia. Entonces, San Martín tenía un hombre en el Congreso, que era Godoy Cruz. ¿Por qué necesitaban? ¿Para tener más barcos? Porque ¿Para si no, tener no, más, por una cuestión de derecho internacional. Si vos vas a ok, hacerle la claro. guerra a los realistas acá, sin ser una nación, ¿Quién un país sos? independiente, sos un rebelde. Claro. Sos un insurgente. Claro. Es como, sos una banda de locos que se arman para liberar otro país. Claro. Entonces San Martín decía, por derecho internacional, para que se me Necesitas la aplique el validación. derecho de guerra, necesito que seamos una nación libre y soberana. Entonces, San Martín se la pasa mandando cartas diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir dando vueltas? Hay que declarar la Señor. independencia. Hay que- Metele. Metele pata, ¿no? Señor, la pregunta es, cuando se declara la independencia, ¿qué es? ¿Una carta que decía, hermano, ahora nos manejamos solo y ahí se empieza a pudrir? No, es un acta Sí. que después vamos a analizar un poco mejor. Es un acta donde dice, nos declaramos la independencia y eso esperás que otras naciones empiecen a reconocerte. Pero ya con esa acta vos lo que podés hacer es, bueno, yo voy a hacer la guerra a los realistas en Chile, a los realistas en Perú, como una nación independiente, como las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Entonces, ya te da otro estatus legal a nivel Claro, internacional. te Te da validación. reconocen, acá tenemos, te reconocen como tardan en reconocerte, pero la idea es que te Está más reconozcan. sólido el Es como que asunto. empezás el Tenemos trámite. papeles, claro, es como, bueno, casémonos, ¿viste? Dame los papeles. Como, ¿Existe el original de ese acta? el acta, sí, pero hay varios, porque se imprimieron varias actas, porque lo que se hizo fue mandar el acta a diferentes puntos del virreinato para mostrar lo que había sucedido, ¿no? Ok. Entonces tenemos varias actas de ese momento que fueron impresas. Profe, ¿qué provincias Sí. participaron en el Congreso? Muy importante ese punto. Porque Argentina no tenía en ese momento, no existía la Argentina, no tenía los límites que hoy conocemos como Claro. la Argentina. Todo este territorio, en verde, por ejemplo, vivían pueblos originarios. No estaba controlado por el poder central, no pertenecía ni al virreinato del Río de la Plata, ni tampoco pertenecía a las Provincias Unidas. ¿Quiénes participaron? Las provincias estas que están en azul. Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza. Y no participaron
estas que aparecen en rojo, que aparecen Misiones. como la Liga de los Pueblos Libres. Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Nosotros no participamos. ¿Y por qué? Porque no cree, o sea, Estábamos peleados con Buenos Aires. Todas estas provincias que conformaron una liga que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, ¿qué decían? Desde hacía ya bastante tiempo. Nosotros aceptamos participar de cualquiera de estos congresos si lo que viene después es lo que llamaba una confederación. ¿Qué significa eso? Como que lo mismo. Claro, todas las provincias tenemos el mismo peso, somos autónomas y no hay ningún poder central. En Buenos Aires, Pero porque se plantaban por una cuestión interna, pero a la vez querían la independencia. sí, pero no querían participar porque este congreso no solo declaraba la independencia, ese congreso, después vamos a hablar un poco más de Eran eso, los porongos que quedaban. ese congreso iba a ser una constitución. Ok. Es decir, ese congreso iba a construir un orden político, a ver cómo nos vamos a gobernar. Y estos decían, no. O sea, si no partimos de la base de que todas las provincias van a ser provincias autónomas y que el poder central va a ser débil, no participamos. Entonces, todas estas estaban en guerra con Buenos Aires. Entonces, y de hecho participaron provincias que hoy están en Bolivia y que en ese momento, o sea, que estaban en el Alto Perú y que hoy son Bolivia, pero que participaron del Congreso. Ok. Y declararon la independencia. ¿Qué te muestra esto? Bueno, que las fronteras son una construcción que depende de muchas cosas. Depende de la guerra, depende de cómo son las fuerzas internas. Es decir, que llevó un tiempo construir lo que hoy conocemos como las fronteras de la Argentina. Tremendo eso. Claro, porque uno Es se otro mapa. imagina la como... división geopolítica que conocemos hoy. escucho? No, era. eso. Claro. Es Eso. otro mapa. Estamos Ey. como... Y de hecho... ¡Ay, me pegó! Yo no Chicos, fui, por favor. profe. Vicky. ¿A vos te parece que yo le puedo Ay, pegar? Homero se fue al baño a fumar. No, Homero ya está haciendo cualquier... Ya está, Homero desconectó, apagó la tele hace... Él se piensa que Ya porque está. el papá es famoso puede hacer lo que quiera y nosotros le queremos va- prestar le va a ir atención. mal, le va a ir mal en el examen. Le va a ir pésimo en el examen. ¿Bien? Bueno, Así que- hasta ahora está todo bastante claro. Todo esto entra en Está el claro. parcial, ¿no? Sí, todo. Y fue bastante básico y ¿Lo son entendieron? los puntos importantes. ¿Lo entendieron? Sí. Perfectamente. Perfecto. 1816. La diferencia entre revolución, independencia, lo difícil que era esa situación y cómo logramos remontar esa Y el situación 9 de difícil. julio, puntualmente, entonces, se confirma que... El 9 de julio es el día en que se termina de votar la independencia, es decir, en que los diputados reunidos en el Congreso hacen un acta y declaran la independencia. Pero ¿cómo Y lográs que dicen- España te suelte? No, después tenés No. que ganar No, una después guerra. tenés que... Claro, por eso, sí. que Ahí pelearla. quiero llegar. En Después tenés que pelearla. realidad... O sea, no- una vez que nos ponemos de acuerdo y imprimimos el acta, ¿qué Ahí pasa? después viene lo difícil. Claro. O sea, como, el problema es ese, es como, bueno, no es que declaramos la independencia, ya está. Ahí empieza el quilombo. Ahí empieza el quilombo. No se cierra la Porque ahí historia. tenés que sostener la independencia con una guerra. Es decir, ahí San Martín iba a tener que cruzar a Chile, ganarle a los realistas en Chile, después ir hasta el virreinato del Perú, ganarle a los realistas en Perú. Es decir, y aparte, o sea, no solo teníamos que ganar una guerra, además de ganar una guerra, necesitábamos hacer una constitución. Es decir, Claro. necesitamos ganar una guerra y ponernos de acuerdo entre todos estos que estamos acá, ¿Cómo se va a manejar todo eso? cómo nos vamos a gobernar. Ok. Eso fue un drama. ¿Cuánto tiempo fue? O sea, fueron procesos paralelos, Sí, hacer la fueron procesos constitución y ganar paralelos. la guerra. La verdad es que una constitución nosotros no tuvimos hasta 1853. Hubo intentos, o sea, la constitución que salió acá no la aceptó nadie, hubo otra reunión en 1826, no se aceptó la constitución, y recién en 1853 todos aceptaron una constitución, excepto ¿quién? Buenos Aires, que dijo, no, yo esa constitución no la quiero. Y O hasta sea, 40 años después de Sí. esto. 40 años después logramos, y hasta 1860 Buenos Aires no acepta la constitución. Entonces, es un proceso que empieza ahí, pajero los porteños, pero que boludo. nos llevó Ay, mucho no hables tiempo. así. Y bueno. No, vos te sentís porteño. ¿Eh? Vos te sentís porteño. No, porque dijo Pajero, pajero en no. clase. Dijo pajero en clase. Perdón, eso fue perdón, feo, eso perdón, fue perdón. feo. Bueno, Entonces bueno, después venía lo difícil. O sea, somos nos re queda. picantes, ¿eh? Gran país, ¿eh? Tremendo, boludo. Gran país, costó. Todo Costó ¿Por qué levantar vos sabés esto. tanto, profe? Porque estudié muchos años. Muchos años. Está bueno estudiar. ¿Es tu ¿no? fecha Sí, patria Me quemé los favorita, ojos profe? leyendo, me quemé los ojos leyendo. ¿Profe, es tu fecha patria favorita? A mí me gusta más la revolución, a mí me gusta el 25 de mayo. ¿Te gusta el barro a vos, no? No, pero me gusta el 25 de mayo porque es como, de repente empieza algo completamente nuevo y es como puro descubrimiento y puro vértigo. Es como, ahora nos vamos a gobernar, ¿cómo funciona esto? Elegir autoridades, como el 25 de mayo tiene, o sea, el 9 de julio es muy importante, pero el 25 de mayo tiene algo de la improvisación, claro. de que, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Tenemos que hacer una guerra? ¿Cómo? Entonces, esa cosa medio de construir algo de cero, construir un orden político en una hoja en blanco, me parece Tremendo. atractivo. Gracias, Bueno, justito. ya está. Justo. Justiniano. chicos.